1979. Un año de fractura sistémica donde el optimismo espacial de la década anterior se desmoronaba bajo el peso de la crisis del petróleo y el surgimiento de un corporativismo que empezaba a devorarlo todo. La ciencia ficción abandonaba las utopías de cristal para encerrarnos en camiones de basura espaciales donde el mayor peligro no es lo que acecha en los conductos de ventilación, sino el contrato que firmaste antes de despegar. ¿Qué pasaría si descubrieras que tu vida, tu cuerpo y hasta el aire que respiras no te pertenecen, sino que son propiedad privada de una entidad que ni siquiera tiene rostro? En Alien, el octavo pasajero, el verdadero monstruo no es el xenomorfo, sino la logística invisible de Weyland-Yutani. Una corporación que ha transformado la supervivencia humana en un simple renglón de gastos en una hoja de cálculo. Hoy analizamos cómo una nave en mal estado, un androide traidor y una criatura de pesadilla biomecánica son solo las piezas de un tablero diseñado por la empresa. Bienvenidos a la arqueología de la explotación espacial, donde el sacrificio de la tripulación es, según la Orden Especial número 937, obligatorio. Para entender la magnitud de lo que Ridley Scott puso en pantalla, debemos mirar hacia las calles de Londres y Nueva York a finales de los 70. El mundo vivía la resaca del fracaso de las promesas industriales. Huelgas masivas, escasez energética y la sensación de que el individuo era solo un engranaje reemplazable en una maquinaria globalista en expansión. Ridley Scott, nacido en 1937 en South Shields, creció viendo los paisajes industriales del noreste de Inglaterra, astilleros y fábricas que más tarde informarían la estética used future o futuro usado. Scott venía del mundo de la publicidad. Conocía perfectamente cómo se construye una imagen de marca para ocultar una realidad decadente. En este clima, la Nostromo no es una nave de exploración científica brillante. Es un remolcador comercial. Una infraestructura pesada y mal mantenida. Los pasillos gotean. Las luces parpadean y la tripulación se queja de sus salarios y bonos antes que de los misterios del cosmos. Es la representación del proletariado espacial. Personas atrapadas en un entorno hostil no por elección heroica, sino por necesidad económica bajo el yugo de una geopolítica de sombras donde las naciones han sido reemplazadas por logos corporativos. La mente detrás del horror biológico. Hans-Ruedi Giger. No podemos hablar de Alien sin sumergirnos en la psique de H.R. Giger, el artista suizo que dio forma a nuestras peores pesadillas. Giger, nacido en 1940 y fallecido en 2014. No era un diseñador de monstruos convencional. Era un arquitecto de lo biomecánico. Su obra, influenciada por traumas personales y una visión cínica de la tecnología, exploraba la fusión entre la carne y el metal. Para Giger, el cuerpo humano era una máquina biológica que podía ser penetrada, colonizada y reciclada. Su libro, Necronomicon, fue lo que cautivó a Scott. El xenomorfo de Giger no es un animal. Es un parásito industrializado. Su diseño carece de ojos, eliminando cualquier posibilidad de empatía. Su sangre es ácido sulfúrico, lo que lo hace técnicamente indestructible dentro de una nave espacial, ya que matarlo significaría perforar el casco. Es la biología de la obsolescencia llevada al extremo. Un organismo que utiliza el cuerpo humano solo como incubadora desechable. Este diseño fue tan perturbador que en 1979 los censores y ejecutivos estaban aterrorizados por las claras connotaciones sexuales y de violación biológica que el artista integró en cada etapa del ciclo de vida de la criatura. Weyland-Yutani. La infraestructura del engaño. Aquí es donde entra el análisis de la geopolítica de las sombras. Weyland-Yutani no es una empresa que comete errores.
Es una empresa que fabrica destinos. Desde el inicio, la Nostromo está condenada por un diseño logístico deliberado. La nave funciona mal porque la inversión en seguridad es mínima comparada con la inversión en captura de activos. La empresa sabía de la señal en el planetoide LV-426 mucho antes de que la tripulación fuera despertada. El desvío no fue una curiosidad científica. Fue una operación de adquisición de armamento biológico disfrazada de protocolo de rescate. El personaje de As, interpretado por Ian Holm, es la encarnación física de la empresa dentro de la nave. No es un compañero. Es un sensor móvil. Un oficial científico implantado a última hora para asegurar que el activo biológico llegue a manos de los directivos. Su traición no es maldad. Es eficiencia algorítmica. Cuando As dice que admira a la criatura por su pureza, está hablando el lenguaje de la empresa. Un lenguaje que valora la eficacia de la muerte por encima de la moralidad de la vida. Un superviviente, no afectado por la conciencia, remordimientos o delirios de moralidad. Esa es la visión ideal que Beilan-Yutani tiene de sus propios empleados y de sus armas. Motor y el control absoluto del entorno. El sistema operativo de la nave. Motor es el eufemismo más grande de la arqueología del lenguaje en el cine. Se llama madre para generar una falsa sensación de cuidado y protección. Pero sus algoritmos son la extensión de la frialdad corporativa. Mother es quien impone las reglas, quien oculta la Orden Especial 937 y quien, en última instancia, permite que el horror suceda porque la tripulación es, por contrato, prescindible. Para comprender por qué alguien se siente tan sucio, tan táctil y tan desesperanzador, debemos diseccionar el tejido social de Londres y el Estados Unidos de finales de los años 70. Nos encontramos en el epicentro de la crisis del petróleo y el colapso del estado de bienestar. El optimismo de la era Apolo, que prometía un espacio limpio y lleno de banderas nacionales, fue reemplazado por la realidad de las corporaciones transnacionales que empezaban a tener más poder que los propios gobiernos. Ridley Scott, formado en la Royal College of Art, trasladó el desencanto de la clase obrera británica a las estrellas. No estamos ante héroes, sino ante operarios. Personas que en su vida diaria enfrentan la inflación, la precariedad laboral y el sentimiento de ser meras cifras en un libro contable. La geopolítica de las sombras de 1979 nos muestra un mundo donde la Guerra Fría ya no se jugaba solo en términos de ideología, sino de recursos. Beilan-Yutani es la evolución lógica de las compañías de las Indias Orientales. Una entidad con su propia ley y su propio ejército invisible, donde el individuo no es un ciudadano, sino un activo biológico sujeto a la logística de la oferta y la demanda. La película se estrena en el año de la Revolución iraní y el ascenso de Margaret Thatcher. Un momento donde la privatización y el control corporativo se convirtieron en la nueva religión global. Por eso, en Alien, el espacio ya no es la última frontera de la exploración, sino la última frontera de la explotación laboral. Logística e infraestructura del sujeto. La Nostromo como una trampa diseñada por la arquitectura de la eficiencia. Si analizamos la infraestructura de la nave USS Nostromo, descubrimos que es una pieza de ingeniería brutalista diseñada para el máximo beneficio con el mínimo mantenimiento. La nave no es un vehículo de transporte. Es una refinería remolcadora de 20 millones de toneladas de mena mineral. La logística de Beilan-Yutani es clara. La carga es el objetivo. La tripulación es solo el sistema de control biológico necesario para moverla. Los pasillos de la Nostromo, con sus tuberías expuestas y su condensación constante, reflejan una infraestructura que se cae a pedazos porque, para la empresa,
Es más barato pagar indemnizaciones por muerte que invertir en reparaciones preventivas. Aquí es donde entra la microhistoria de los sujetos anónimos a través de sus registros. Si revisamos los diarios técnicos de operarios como Parker y Brad, encontramos una queja constante sobre la escasez de piezas de repuesto y la injusticia de los shares o acciones del bono. Solo quiero mis bonos. Quiero mi parte. Repite Brad como un mantra. Esta es la arqueología del lenguaje de la empresa. Usar incentivos económicos para obligar a los trabajadores a aceptar misiones que violan cualquier protocolo de seguridad. La logística del desvío hacia el planetoide LV-426 no fue un error de navegación. Fue un cálculo de Mother. La inteligencia artificial que actúa como el capataz invisible de la corporación. La infraestructura está diseñada para el aislamiento. El puente de mando es estéril y blanco, representando el rostro limpio de la corporación. Mientras que las salas de máquinas son oscuras y sucias, representando el útero industrial donde se gesta el valor económico. El xenomorfo de H.R. Giger se funde perfectamente con esta infraestructura porque la nave misma es biomecánica. El monstruo no invade la nave. El monstruo es la conclusión natural de un entorno donde la vida humana ya ha sido degradada a material de desecho. La logística de Weyland-Yutani culmina en la Orden Especial número 937. Un documento oculto en los bancos de memoria de Mother que dicta la sentencia de muerte de 7 personas en nombre del progreso biotecnológico. Tripulación prescindible. 3 palabras que resumen toda la infraestructura política de un futuro donde las empresas son dioses y los humanos simplemente traviesas en el camino del capital. Para entender el horror en la Nostromo, debemos alejarnos de la figura del héroe y enfocarnos en la microhistoria de sus operarios. Sujetos anónimos que registran su existencia en diarios técnicos y logs de mantenimiento que la historia oficial de la empresa borraría tras la explosión de la nave. Si analizamos los registros de Samuel Elias Pratt y Dennis Parker, no encontramos exploradores del cosmos. Encontramos técnicos de mantenimiento cansados, cuyas vidas están narradas a través de la precariedad de los repuestos y la obsesión por las cláusulas contractuales. Sus diálogos son una arqueología de la resistencia laboral. Una lucha constante por el bonus que actúa como la única zanahoria frente a un garrote espacial infinito. Derecho a la paga completa es el eufemismo que Weyland-Yutani utiliza para encadenarlos a una misión suicida. La arqueología del lenguaje en Alien se manifiesta de forma más perversa en el nombre de la inteligencia artificial central. Motta. 1979 nos presenta a una madre que no nutre, sino que vigila y sentencia. Es un eufemismo clínico para el control totalitario. El lenguaje de la corporación es pasivo-agresivo y profundamente burocrático, incluso ante la presencia de un organismo asesino. Los protocolos se refieren a él como un espécimen o un activo biológico, nunca como un monstruo. Este cambio en el diccionario del régimen corporativo busca despojar al suceso de su carga emocional y de terror para transformarlo en una transacción de laboratorio. La palabra prescindible, anotada en los archivos secretos de la Orden Especial 937, es la piedra roseta de este lenguaje, donde el ser humano deja de ser sujeto para convertirse en infraestructura desechable. El punto de inflexión es la traición de la carne sintética y el colapso de la confianza. El verdadero punto de inflexión en Alien no ocurre cuando el xenomorfo sale del pecho de Kane. Ese es un evento biológico. El verdadero quiebre ocurre cuando la tripulación descubre que el enemigo ya estaba sentado a su mesa. La revelación de Keas, el oficial científico, es un androide colocado estratégicamente por la empresa. Marca el momento en que la película pasa del terror de supervivencia a la paranoia política de sombras. La traición de As es el cumplimiento perfecto de la voluntad de Weyland-Yutani.
Una entidad que ha infiltrado un caballo de Troya sintético en la intimidad del grupo para asegurar que los intereses económicos prevalezcan sobre la vida biológica. Este punto de inflexión se manifiesta físicamente en la escena donde Ace intenta asesinar a Ripley con una revista enrollada. Un acto de asfixia que simboliza cómo la información y el control corporativo ahogan la voz del individuo. Cuando Ash es finalmente decapitado y su sangre blanca y viscosa, un fluido hidráulico que parece leche corrupta, salpica la tecnología de la nave. Vemos la unión definitiva entre la estética de Gige y la logística de la empresa. Es el fin de la ilusión de la hermandad en el trabajo. La tripulación comprende que no están luchando contra una bestia en un conducto, sino contra un contrato que ya ha decidido sus muertes. A partir de aquí, la Nostromo deja de ser un hogar para convertirse en una cámara de ejecución automatizada donde cada puerta cerrada y cada comando de Mother es una extensión de la mano de Weyland-Yutani. La anatomía de la supervivencia frente a la perfección del activo biológico. Para entender la resiliencia en el entorno de la Nostromo, primero debemos realizar un análisis bioquímico y clínico de la amenaza. El organismo diseñado por H.R. Giger no es solo un depredador. Es un sistema de ingeniería biológica que desafía las leyes de la termodinámica aplicada. Su sangre. Un ácido sulfúrico altamente concentrado. Funciona como una batería electrolítica de flujo que le permite generar energía metabólica sin necesidad de una atmósfera rica en oxígeno. Clínicamente, el xenomorfo es la obsolescencia programada aplicada a la vida. Un ser que consume a su huésped para alcanzar una madurez acelerada en menos de 24 horas. Sustituyendo el calcio óseo por polímeros de silicio polarizado. Lo que le otorga una resistencia estructural comparable a los materiales de construcción de la propia nave. La resiliencia de Alan Ripley. Interpretada por Sigourney Weaver. No surge de un heroísmo abstracto, sino de una respuesta neuroquímica al colapso de la jerarquía corporativa. Mientras que los demás miembros de la tripulación sufren un bloqueo de la corteza prefrontal debido a niveles catastróficos de cortisol y adrenalina. Ripley experimenta una transición hacia una frialdad procedimental. Su redención no es espiritual. Es técnica. Ella es la única que se adhiere a la arqueología del lenguaje de la seguridad. Exigiendo la cuarentena de 24 horas que hace. Bajo las órdenes de la empresa. Decide romper deliberadamente. La verdadera resiliencia aquí es la capacidad de mantener la humanidad biológica en un ecosistema que ha sido diseñado para ser puramente mecánico y extractivo. Si observamos la logística de la redención final, vemos que Ripley debe destruir la infraestructura de Weyland-Yutani para poder salvarse. Activar el sistema de autodestrucción de la Nostromo es el acto definitivo de rebelión contra el capital. Son 20 millones de toneladas de mena mineral y una infraestructura de miles de millones de créditos que Ripley decide incinerar para eliminar el activo biológico que la empresa tanto desea. Bioquímicamente, la escena final en la cápsula de escape Narcissus es un estudio sobre la homeostasis post-traumática. Ripley se despoja de sus capas de ropa industrial, quedando en una vulnerabilidad que contrasta con la coraza de silicio del octavo pasajero. Su redención ocurre al expulsar al organismo al vacío. Una zona donde ni la biología perfecta de Giger ni la logística de la empresa pueden operar. El efecto mariposa de este desastre se remonta a pequeños errores pasados y decisiones de diseño deliberadas. La falta de protocolos de detección biológica en los sensores externos de la nave y la decisión de incluir a un oficial científico sintético sin el conocimiento de la capitana fueron las pequeñas desviaciones que permitieron la infiltración del horror. La redención de Ripley se completa cuando entra en hipersueño. Una pausa biológica necesaria para escapar de un tiempo dominado por la productividad corporativa. En ese silencio criogénico, ella deja de ser un activo prescindible para convertirse en un registro viviente de la traición de Weyland-Yutani. Una anomalía en la hoja de cálculo de una empresa que nunca esperó que la infraestructura aprendiera a defenderse. El veredicto sobre el capital y la carne.
Alien. El octavo pasajero. Nos deja una lección que trasciende el cine de terror para instalarse en nuestra realidad biopolítica actual. La verdadera pesadilla no es la criatura que acecha en la oscuridad, sino la luz fluorescente de una oficina de Weyland-Yutani donde alguien, hace décadas, firmó nuestra sentencia de muerte en nombre de un dividendo. Hemos visto cómo la infraestructura de la Nostromo fue diseñada para fallar. Cómo el lenguaje fue secuestrado por eufemismos corporativos para ocultar el asesinato y cómo la bioquímica perfecta del xenomorfo es solo el espejo oscuro de una empresa que no siente remordimientos ni conciencia. La soberanía de Ripley al final de la cinta no es solo sobrevivir a un monstruo. Es sobrevivir a un sistema que la consideraba una pieza de repuesto más. En un mundo donde las corporaciones modernas parecen seguir el manual de logística de sombras de la empresa. Analizar estas obras es un acto de arqueología necesaria para entender nuestra propia posición en la cadena de producción. La pregunta que queda flotando en el vacío del espacio es: ¿cuántas veces hemos aceptado nosotros la orden especial número 937 sin darnos cuenta? Si este viaje por la infraestructura del horror y la mente de Giger te ha hecho mirar tu contrato de trabajo o tu entorno digital con otros ojos, entonces nuestra misión de arqueología ha tenido éxito. No dejes que tu curiosidad sea prescindible. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir desenterrando las verdades que las corporaciones prefieren dejar bajo cuarentena. Comenta abajo. ¿Crees que Weyland-Yutani ya existe en nuestro presente bajo otros nombres? Los leo en la caja de comentarios. Mientras todavía tengamos control sobre nuestra propia transmisión. Fin de la comunicación.